Normalizar significa, por un lado, hacer normal una cosa que no lo era o había dejado de serlo, y por el otro, hacer que algo se ajuste a una norma, regla o modelo en común. Por su parte, normal es todo aquello que se toma como norma o regla social y que por tanto se convierte en regular y ordinario para todos, socialmente aceptado. Si algo nos ha enseñado la historia, la antropología, la psicología o la sociología, entre otras, es precisamente las características consensuales y por lo tanto arbitrarias tanto del término normal como de la normalización. Lo normal es un estado de cosas dadas, en un tiempo y en un espacio específico. Pedir la normalización de algo es pedir la revisión crítica y posible sustitución, total o parcial, de algún comportamiento, pensamiento, idea o proceder que se guían bajo los estándares de la normalidad, es decir, de acuerdo a un consenso social aceptado por la mayoría. Esto independientemente de las implicaciones éticas y morales que ese posible cambio conlleven. En teoría, una petición de normalizar debería ir aparejada a un deseo de mejoramiento ético, moral y social. Allí donde la sociedad tiene un cuerpo de leyes, donde los individuos que la componen tienen una igualdad de derechos y obligaciones. Pero esto es en teoría. Desde esta perspectiva, nada impide que una petición de normalizar algo sea ética o moralmente aceptable. Uno debería presuponer entonces que toda petición o intento de facto de cambio con miras a normalizar un tipo de conducta o idea deberá ser, por definición, un cambio que busque el mejor bien común para todos, o por lo menos para la mayoría. Pero esto no necesariamente es así. Puede pasar, por ejemplo, que en un sistema democrático, donde, no está por demás decirlo, el interés de la mayoría prima por sobre el interés de la minoría, una minoría pida normalizar alguna práctica o idea que para ellos es natural, ética, moral y por supuesto deseable, con miras a una mejor calidad de vida. Pero, ¿y qué pasa cuando esta petición no necesariamente implica un mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría, a la cual también afectará la imposición de esta nueva normatividad de ser aceptada por las instituciones conducentes? O más dramático aún, ¿qué pasa si en definitiva esta petición de normalización es contraria a todo sistema moral, ético y miras hacia el bienestar y felicidad de la mayoría de la sociedad, la cual se verá afectada irremediablemente de aprobarse tal nueva normativa como ley? Si nos damos cuenta, es un problema de intereses, del interés de la mayoría frente al interés de la minoría. En un extremo, tenemos que el bienestar de unos representa el malestar de otros, y en el caso ideal podría pensarse que ambos intereses son conciliables en muchos puntos concordantes. El asunto cambia cuando a este ejercicio imaginativo le agregamos el ingrediente de la política y los intereses económicos. La política a través de un discurso fundador y justificador que, en la mayoría de las veces, culmina en un pliego petitorio o en demandas específicas en el plano de las leyes y la conducta social. Este plano político incluye, por supuesto, movilizaciones diversas, todas con el mismo sello, el partidismo ideológico, el convencimiento pleno de que se posee la razón y de que los medios, cualquiera que se usen, están plenamente justificados, pues para ello ya se emitió previamente una narrativa justificadora expiatoria, que generalmente termina en una suerte de victimismo aderezado con argumentos histórico-culturales. Los intereses económicos son evidentes. Ninguna organización o movimiento político o ideológico se mueve solamente por la simple buena voluntad de sus participantes. De algún lugar debe de salir el dinero que financie las campañas, los mítines, las manifestaciones, las marchas, los spots y comerciales,
en radio, televisión, internet, etc. Y el internet es una muy buena manera de generar propaganda, esto es, adeptos, y junto con ellos, su dinero. Menciona aparte que no es extraño que tales movimientos se aparejen con partidos políticos, convirtiendo, con ello, lo que en un inicio era una idea simple, normalicemos tal cosa, a un plan político de acción con miras a la obtención directa del poder mediante diversas vías. Pareciera ser que la normalización no descansa exclusivamente en la toma de conciencia y en el cambio de hábitos y mentalidad de los individuos y las sociedades. Normalizar termina siendo un plan ideológico y de acción política. Por eso es que cada vez que leo o escucho algo así como normalicemos tal cosa, normalicemos X o Y, me pregunto si se trata de algún anónimo bien intencionado que busca generar conciencia entre sus conciudadanos o si no es el inicio de una campaña ideológica, partidista y perfectamente financiada y articulada alrededor de una serie de ideas que se sabe se encuentran en el centro del debate de la política nacional o internacional. Generalmente, la experiencia me acaba diciendo que es esto segundo, pues al poco tiempo, lo que comenzó como simples frases sueltas o memes, termina por reflejarse en una serie de discursos políticos e ideológicos, cuyo fin es imponer ciertas ideas, con independencia del espíritu de la democracia, voluntad de las mayorías. Es cierto que la voluntad de las mayorías no significa que esas mayorías tengan razón o que se encuentren en la posesión de la verdad absoluta sobre sus ideas, costumbres, acciones, pensamientos, etc. El hecho de que una sociedad sea mayoritariamente racista no significa que el racismo sea algo ético y moral, por lo menos desde la perspectiva de esa sociedad. Surge entonces otro elemento adicional, las relaciones de poder. He dicho antes que la democracia es el sistema político donde el deseo de la mayoría se convierte en hábito, independientemente de que este hábito o tradición sea moral y éticamente cuestionable. Pero también he relativizado este último punto, el que la ética y la moral son también relativas. ¿Qué pasa entonces? Algo muy sencillo. Entran en escena las relaciones asimétricas de poder. Supongamos que en una democracia una minoría quiere normalizar algo, un comportamiento, una idea, etc. Y para ello crea todo un sistema ideológico, forma estatutos, declaraciones, tratados, libros, donde expone a detalle sus ideas y expone las justificaciones necesarias del por qué sus ideas deberían ser tomadas en cuenta por la mayoría y adquirir el estatuto de ley, de norma, y con ello normalizarse. No basta con tener la razón, es tan simple como el que la mayoría, al ver amenazados los cimientos de su vida y creencias, de sus ideas, de su ética y moral, simplemente se niegue a pesar de que los argumentos de las minorías sean coherentes, congruentes y consecuentes. Es por eso que muchas minorías no solo se organizan políticamente, lo hacen en términos económicos. En un mundo liberal, capitalista como el nuestro, una idea política no es nada, salvo la fuerza de su moral y su ética, sino viene acompañada del poder económico, el cual financiará todo el conjunto de acciones necesarias para hacer visible, socialmente hablando, sus demandas. Acaparará los medios masivos de comunicación, buscará los horarios y programas estelares, tratará de ubicarse en primera plana en los tabloides de noticias, de manera que monopolizarán el momento, la realidad noticiosa a través de las cuales millones de gentes viven su vida cotidiana y a través de las cuales se nutren y conforman su opinión, cuando no su idea de lo que es la verdad. Intereses minoritarios, más poder económico, más intereses partidistas, más estrategias de monopolización de los ya de por sí parciales medios de comunicación. La mezcla perfecta para revertir el proceso ideal de que la democracia se basa en la primacía
de la voluntad de la mayoría sobre la minoría, la forma perfecta de imponer nuevas normalidades, de normalizar a las sociedades allí donde, repito, existe un estado de legalidad, donde todo individuo posee igual derechos y obligaciones, sin importar sexo, edad, orientación, raza, credo, ideología, política, etc. Es ejerciendo presión mediática. La publicidad focalizada, escandalosa, ruidosa, es una de las mejores formas que los grupos con intereses político-ideológicos tienen para visibilizarse. ¿Qué sucede entonces? Que el escándalo mediático focalizado, absolutamente parcial, sesgado, monopoliza al grueso de medios masivos de comunicación, los cuales entran al juego de la noticia líquida, esa que no está hecha para informar, para conformar la verdad, poner los cimientos de un pensamiento crítico y contrastable, sino más bien es esa noticia de fuentes dudosas, de tergiversaciones y manejos poco claros en la transcripción discursiva de las ideas de los sujetos de la noticia, de poco rigor en el uso de sus fuentes y una nula ética de la profesión. La noticia líquida es la tendencia convertida en hashtags, es la noticia de moda, la noticia que caduca en pocos días, la que se repite ad nauseam desde el amanecer hasta el anochecer, que a fuerza de repetirse una y otra vez en los distintos espacios tradicionales y en los portales virtuales de noticias, acaba siendo el foco de atención del grueso de la población. Y si el tema de moda de esa noticia líquida es, por ejemplo, el planteamiento ideológico y político de los intereses de una minoría que basa su justificación narrativa en casos dramáticos, llenos de emotividad más que de argumentos racionales, el resultado será más que previsible. Mucha gente simpatizará por su causa, al identificarse por razones no muy claras que rayan entre la proyección psicológica y la idealización utópica a dicho planteamiento político-ideológico. Pero no se crea que esto es unidireccional y que solo ocurre entre los grupos minoritarios. La política no sabe de mayorías o minorías cuando de obtener, mantener y ejercer el poder se trata. Es obvio que todo lo antes dicho aplica perfectamente a los grupos mayoritarios, los cuales buscarán de mil formas mantener el ejercicio del poder y mantener su status quo. Privilegios en lenguaje posmoderno. Te resultas pues que en el fondo parece que llegamos a una conclusión: el juego del poder. Como lo mencionaron ya en su momento Jean-François Lyotard, Michel Foucault y Jacques Derrida, la posmodernidad se caracteriza por centrar su batalla ideológica en la cultura y el lenguaje. Ambos son el centro de una disputa donde el discurso, la narración, configuran las múltiples realidades que se juegan en gran parte en el campo de batalla de las redes sociales y el Internet. La nueva realidad postmoderna, postindustrial, se lleva a cabo en un doble frente, en la realidad fenoménica del acontecer cotidiano, de las vidas de cada uno de nosotros, en la vida cotidiana de las sociedades a las que pertenecemos y en la realidad virtual de los enunciados, de los discursos que configuran distintas estrategias políticas de hacerse del poder. Saber es poder, el lenguaje es poder, normalizar es poder. Así que, ¿por qué no rescatamos algo de pensamiento crítico y autocrítico la siguiente vez que pidamos a fuerza de falacias lógicas, argumentales y retóricas, con gritos y consignas, la normalización de algo? No estoy diciendo que protestar por algo que creemos injusto sea malo, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que no estoy seguro de que muchos de nosotros tengamos muy en claras las razones profundas del por qué protestamos, pidiendo la normalización de tal o cual cosa. Entonces, ¿por qué no normalizamos el pensamiento crítico, científico, basado en evidencias y evitamos normalizar la superposición de las ideologías políticas por encima de la ciencia?